Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí una vez más para pasar otro ratito juntos. Javier Medina de Handudi, ¿qué tal? Encantada de verte y de escucharte otra vez. Encantado, la verdad que es un placer de volver a vernos. Y servidora, Lucía García. Y bueno, hoy vamos a continuar con la temática del último episodio. En el último episodio hablamos de cómo identificarte si eres una persona tóxica. Y hoy lo vamos a llevar a un poquito más allá. Vamos a hablar de, de si tenemos padres tóxicos. ¿Son nuestros padres personas tóxicas? ¿Cómo lo podemos reconocer? Y cómo salimos del laberinto emocional que es crecer con padres tóxicos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué son padres tóxicos? ¿Qué ¿Cómo son? identificamos a padres tóxicos? ¿Qué son? ¿Qué son? Mira, ahí la forma liviana, yo creo que de padres tóxicos lo llaman los padres helicópteros, ¿no? Pero son esos padres controladores, esos padres, esas madres controladoras en el que el fracaso siempre es de sus hijos, en el que el problema siempre son sus hijos o sus hijas, en el que de cualquier discusión al final siempre el culpable es precisamente es que no, ¿quién va a comprender a mi hijo o mi hija? Si es que es, y ahí súmale todos los calificativos a los que se refieren, ¿no? Insensato, inconsciente, despreocupado, o sea, ahí se sueltan, ¿no? Son esos padres, esas madres que no dejan libertad ninguna. Yo creo que la principal característica de un padre y una madre tóxica es el control, ¿no? Los hay de los que lo ejercen por la fuerza cuando somos más pequeños, ¿no? Porque tienen el poder y entonces te lo ejercen de manera muy explícita. Y después cuando te vas haciendo mayor, como ya la fuerza y el control ya no te lo pueden ejercer, porque ya empiezas a salir, tener cierta autonomía, empiezan a convertirse en ciertas sutilidades, ¿no? Y entonces empiezan a derivar hacia... Pero son esos y eso vas a estudiar, cuando están decidiendo, por ejemplo, carreras universitarias, ¿no? Y eso vas a estudiar, si tú sirves para eso, si tú no podrías estar y te hacen sentirte mal con tu toma de decisiones porque nada de lo que decides está bien, nada de lo que dices les agrada, nada de lo que hagas está dentro de su canon. Así por definirlo rápidamente, ¿eh? Pero que podríamos definirlo. Yo creo que tiene mucho que ver con hacer que los hijos se conviertan en responsables emocionales de los padres. No solamente está lo que tú has comentado, que es totalmente cierto, el constantemente la crítica poco constructiva, sino hay que ver que no me quieres, Uy. hay que ver que me abandonas, hay que ver, es que se puede dar de tantas formas, pero al final hay que ver, eres una carga para mí, me tengo que pasar toda la vida trabajando para alimentarte. No, no todos los padres que dicen esto son tóxicos, pero se dan un conjunto de cosas, ¿no? Mm. Eh, entonces, en el momento en el que como hijo, hija, empiezas a sentir culpa porque no estás cuidando emocionalmente a tus padres, ahí tiene que saltar una alarma. Porque la realidad es que tus padres tienen que hacer el rol de padres y tú tienes que hacer el rol de hijo. El rol Mm. de padre es cuidar, no solo del padre, sino del hijo. El rol del hijo es equivocarse, hacer las cosas mal, aprender, tener una pataleta, rebelarse cuando es adolescente, suspender asignaturas de vez en cuando y crecer, ¿no? Y enterarse de qué va la vida. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado, ¿no? La culpa filial
Es Mm. probablemente uno de los mayores factores una de las mayores señales de que hay padres tóxicos. Sí, además dejan huella a largo plazo, ¿eh? O sea, cuando creces en un entorno de... Porque posiblemente estéis escuchando, seáis jóvenes por un lado, pero también hay personas adultas, ya con padres a lo mejor con cierta edad, mayores y tal, y que, se ejerce esa toxicidad de manera distinta a lo largo de la vida. Mm. Va dejando huella, ¿no? Porque, claro, cuando contaminan, ¿no? O cuando te vives en este entorno con tus padres, con tus madres, de esta manera, claro, puede ser que hayas estado creciendo, tengas 43 años, o 45 años, o 50, y sin darte cuenta hayas estado creciendo con padres que te hacen sentirte mal, ¿no? Y cuando se hacen muy mayores, eh, es que no vienes a verme, es que yo sin ti... O sea, y es verdad que es lo que tú dices, porque ni todos los tóxicos tienen frases, o sea, porque a mí me cuesta mucho trabajo identificar como afirmaciones, ¿no? Son más tipo actitudes, ¿no? Son estos padres que por mucho tiempo que les dediques, siempre te hacen sentir culpable, siempre te hacen sentir mal, ¿no? Eh, entonces, al principio es de una manera, pero cuando son mayores también lo hacen, ¿no? Se convierten en hijos, en bebés o en adolescentes, y ahora es ese adolescente de 80 años o de 70 que te sigue ejerciendo, ¿no? Mm. Y también se da mucho en los ataques de ira. Mm, Es muy fácil tener un ataque de ira con un niño. Es un niño. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Cuando creces en un medio donde hay constantes explosiones de ira que vienen de un adulto, mm, ese niño lo que aprende es, mejor será que no hable, mm, si hablo es peligroso, mejor será que me calle lo que siento. Se aprende a funcionar a través del miedo, se crea un estado de... El mecanismo de supervivencia se altera de tal forma que un padre tóxico desde la infancia, con problemas de ira, con problemas de enfado, que no reconozca nada de lo que haces que sea positivo, las consecuencias que tiene eso en los hijos son devastadoras. O sea, estamos hablando de culpa crónica, estamos hablando de no verse, porque claro, el hijo absorbe, eres su padre o eres su madre, lo eres todo para él. mm. Lo que tú le digas que es él, eso es lo que él va a pensar. Entonces, acabamos viendo unos patrones generacionales de padres o madres abusivos que generan padres y madres abusivas, que generan padres y madres abusivos, porque cuando creces en un medio así, la culpa se convierte en crónica, no tienes un centro emocional, no tienes ni idea de lo que significa tener límites sanos, Mm. no tienes ni idea de lo que significa expresarte o expresar tu dolor o tus emociones de una manera sana. Entonces, las consecuencias de tener padres tóxicos a largo plazo son Mm. devastadoras. Lo hemos dicho antes, yo creo que en mi consulta literalmente el 97% de clientes que puedo ver están en terapia porque tienen padres tóxicos. Y después hay un matiz aquí, ¿no? Y es que reconocer que tu padre es tóxico o que tu madre es tóxica implica romper un sentimiento de lealtad que está creado a través de la culpa durante años. Mm. Y pensar, es que si digo esto de mi madre o de mi padre, los estoy
estoy abandonando, es una trampa muy fina. No, puede ser que tu padre y tu madre sea tóxica y que te quiera. Y Sí. puede coexistir que necesites hablar de tu dolor y que eso no te convierta en un mal hijo o en una mala hija. ¿Tú qué crees? Mm, Vamos, retuiteo todo lo que, como dicen los jóvenes ahora, retuiteo todo lo que es lo que estamos hablando. Tenemos que hacer un día como el sentimiento boomer, que se llama ahora con los que somos ya muy mayores, pero que intentamos ser, digo porque estamos hablando de padres y al final los padres muchas veces queremos ser también como nuestros hijos y nos convertimos en tóxicos porque, o sea, tú no tienes que ser como tu hijo. O sea, estaba pensando precisamente que a lo mejor nos está escuchando padres y madres que a lo mejor se están visualizando como padres y como madres hacia sus hijos y decir, ostras, ¿seré yo madre tóxica? ¿Seré yo padre tóxico? ¿Estaré yo toxificando esta relación? ¿No? Que decir, si el centro de la relación con tus hijos es muy egocéntrica, es decir, está muy centrado en ti y no en ellos, solo en tu vida, en tus necesidades. Y es que yo necesito que tú, es que es importante que tú, porque yo, o sea, eso ya es un síntoma, o sea, un síntoma de que estás focalizando en ti, ¿no? Esa incapacidad de empatizar con lo que les pasa a tu hijo o a tu hija. Si haz un esfuerzo de empatizar, ¿no? De escuchar qué le pasa, por qué siente, de preguntarle, y da igual la edad que tenga, da igual, o sea, da igual que tenga 3 años, que tenga 30. O sea, hay que empatizar con la situación que tiene tu hijo o tu hija, ¿no? El, ese elemento, si está siendo autoritario o autoritaria, ¿no? Que decíamos antes de imponer cosas. Bueno, es otra alarma ahí también para decir, como padre como madre, ¿no? Porque nos estaba autoescuchando, ¿no? Y te estaba escuchando diciendo, hay padres y madres que seguro que están diciendo, yo no quiero ser, pero lo estoy siendo a lo mejor. Y una pregunta, Javier, como padre o como madre, ¿dónde está la línea divisoria entre poner límites sanos y controlar? Te la voy a dejar ahí. Interesante. Sobre todo, además, te debía responder como padre. Te voy a responder como padre. O sea, yo siempre digo, depende del tamaño del corral. O sea, los límites dependen del tamaño del corral. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decirle, está relacionado, ¿no? Pero para que me entiendan los que nos están escuchando, ¿no? No es lo mismo decirle a un niño o una niña de 8 años absolutamente toda la ropa que se tiene que poner. Si tú, vístete así, ¿vale? Vístete así y ponte esto. A hacerle una selección de 4 elementos de vestimenta posibles y que tenga que elegir. ¿Sí? El corral es un poquito más amplio. ¿Sí? El límite, tú le estás estableciendo un límite un poquito más amplio. Claro, porque si constantemente los límites son excesivamente cerrados, excesivamente se lo hacemos todo, y yo sé que habrá padres y madres que me estén escuchando ahora mismo y que decir, bueno, sí, claro, pero es que, ¿cómo, no? ¿De qué manera? Bueno, ve creciendo, es decir, cuando son bebés se lo ponemos todo, no tienen autonomía ni ninguna, pero conforme eso vamos creciendo, los límites tienen que ir creciendo y el corral tiene que hacerse más grande. Y además, no de manera progresiva, sino además de manera exponencial. Entonces, la fina línea está en el que, eh, en el que no decidas todo, absolutamente todo. Sí, en el que haya decisiones que no dependan de ti y que las tenga que tomar, y aunque tenga 3 años, ¿eh? Les digo, 30 o 3. Eso hace pasar de un lado a otro lado de la línea. Porque si no le dejamos que tomen sus propias decisiones al nivel al que son capaces de decidir, nunca van a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿no? Es esto en el tema de límites, ¿no? Tema de límites. Después, por ejemplo, el actuar de manera autoritaria o de manera cariñosa o de manera excesivamente, se me ha ido la palabra, ¿no?
laissez-faire, me sale en francés y no me sale en español, el que deja hacer todo, ¿no? Eh, claro, es decir, ni una cosa ni otra, es decir, ni absolutamente ni dejar hacer todo. O sea, el punto medio a veces es casi el mejor, ¿no? Yo creo que has dicho algo antes francamente interesante y es ¿cuál es el centro de la relación? Mm. ¿Eres el centro de la relación tú o es la persona a la que estás criando? Yo creo que con esto hay que tener cuidado porque igual, delgada línea roja de confusión, ¿no? El hecho de que tú estés proveyendo techo, ropa y comida no implica que estés proveyendo un sostén emocional. Yo entiendo que es muy duro proveer eso a veces, ¿no? Proveer casa, ropa, comida en sí. Y yo creo que antiguamente las generaciones más mayores veían eso como la función única, ¿no? De a lo mejor ser padre o ser madre. Pero cuando se acaba ahí, o cuando la relación emocional se refiere simplemente a las necesidades emocionales del padre o de la madre, si la pregunta es cómo me afecta esto a mí, más que cómo le afecta esto a mi hijo, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo indudablemente bastante doloroso, ¿no? Y centrándonos ahora un poco más en, si te parece, Javi, en cómo se sale cuando has Sí, crecido, cuando has crecido en un medio así. Y a veces los padres tóxicos son muy fáciles de identificar porque es que se vive en una constante batalla campal en el hogar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando un poco de lo que es más sutil y de lo que es menos sutil, ¿no? Pero, ¿cómo se sale de ese, a nivel emocional, de ese laberinto tan complicado, ¿no? Porque es el amor, o sea, sentimos verdadero amor por nuestros padres, pero claro. ¿qué implica salir de ahí? Sí, porque sobre todo salir sin que el rechazo y el desprecio sea el rey, ¿no? de ese salir, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un elemento primero que es el autofortalecer nosotros mismos, autofortalecer nuestra imagen personal, fortalecernos nuestra manera de respetarnos, ¿no? De querernos, porque nos estamos devolviendo lo que nunca ha estado, ¿no? Antes tú lo decías muy bien, ¿no? En la relación el foco no había estado donde tenía que estar, era en mí. En la relación filial el foco tenía que estar puesto en mí y nunca ha estado ahí. Entonces, ¿quién lo va a poner si no lo pongo yo? Porque mis padres no lo han puesto. Entonces, recuperar ese foco requiere un esfuerzo doble de autodesarrollo, de autocompasión, de quererte, de dedicarte tiempo, de poner el foco en ti para compensar, ¿no? Yo creo que como primer paso, por lo menos para romper, ¿no? Para decir, no, no, espérate, yo soy el centro, yo soy, y mis emociones son estas, y focalizarte ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Aunque al hacer eso vamos a sentir culpa, Claro, claro, claro. Sí, sí. indudablemente, porque, y ahí entra mucho, es que si me centro en mí soy egoísta, es que eres un egoísta. Mm. No, no soy egoísta. Centrar, cuidarse uno no es ser egoísta. Yo creo que para mí hay algo que es fundamental y es separar a nivel emocional lo que te pertenece a ti de lo que le pertenece a tus padres. Eso no implica que te separes a nivel físico, eso no implica que no tengas relación con ellos, eso significa que tomes responsabilidad emocional únicamente por lo que es tuyo. Mm. Y es difícil andar esto es un camino complicado, porque durante toda tu existencia
te han hecho responsables de emociones que no eran tuyas. Entonces, y aquí también pienso que hace falta ayuda profesional para separar esto, ¿no? ¿Qué pertenece a ti? ¿Qué te pertenece a ti? ¿Qué es tuyo? ¿Y qué es de tus padres? Porque en el momento en el que empezamos a darnos cuenta de que no tenemos que cargar las emociones de nuestros padres o las emociones que nuestros padres nos han puesto encima que no eran nuestras, ahí algo se relaja, se desinfla y ya simplemente cuando te viene ese es que es culpa tuya, puedes decir, no lo es. A veces no hace falta ni decirlo, porque como tienes tan claro ya que no lo es, ni siquiera reaccionas, ¿no? Ya no te toca tanto. Entonces yo creo que eso es básico, ¿no? Separar lo que es tuyo a nivel emocional de lo que es de tus padres, ¿no? Las herencias emocionales, ¿no? Se habla muy poco de las herencias emocionales. Y son herencias que además se dan en vida y sin que lo sepas, ¿no? Y es verdad que eso hay que separarlo con bisturí, ¿eh? Yo creo que es de ese trabajo que es muy bonito porque es como tú dices, te va dando calma conforme vas separando cosas que te vas dando cuenta que no son tuyas, sino que las has heredado, te va dando calma, ¿no? Pero es verdad que también duele mucho, ¿no? Porque es de esas que son a corazón abierto, ¿eh? Es de esas operaciones emocionales que son de corazón abierto. Requieren también mucho bueno, abrirte al 100% y que quien vaya a lidiar con eso sepa lidiar con, con ese mapa, ¿no? Con ese mapa. Sí, o sea, es verdad que eso es esencial. Yo creo que también hay otra cosa, sobre todo por sanar la relación, que es no replicar, o sea, tú no replicar con ellos cosas que ellos han hecho contigo, es decir, no devolvérselas, porque también se da mucho, sobre todo cuando avanzamos en la edad y nos convertimos en padres de nuestros padres, es cuando se hacen ya muy mayores y empiezan a actuar como jóvenes, adolescentes. Ya sabemos que llega ese momento, ¿no? Que tenemos ese retroceso en el que de alguna manera nos convertimos en nuestros padres y entonces es decir, espérate, ¿esto por qué lo estoy haciendo? ¿No? O sea, esto estoy replicando, esta actitud que estoy teniendo con ellos ahora, o sea, no dejarte llevar, ¿no? Y no replicar, no devolvérsela, que no haya esa venganza, aunque no sea consciente, ¿no? Pero Si hay esa necesidad de venganza, no lo has sanado. Cuando lo has sanado, no te hace falta vengarte. Es más, cuando lo has sanado, lo que puedes sentir es compasión. Compasión por el estado emocional de personas a las que quieres. Eso no implica que vayas a dejar que te queme. Pero sí que puede haber grandes dosis de compasión. Sí, sí. Yo creo que otro punto importante es el hacerte padre de tu niño interno. Y esto es igual, hay que tratarlo con cuidado porque hay muchas personas que cuando tienen que dar ese paso de decir, soy yo el que me tengo que dar todo ese amor que no recibí, se pueden sentir muy solas. Puede ser un punto al principio donde podemos encontrar mucha soledad e incluso mucha injusticia, que eso también hay que trabajarlo, ¿no? Pero cierto es que en el momento en que empiezas a hacer ese trabajo de rescatar a tu niño interno, que además es un trabajo maravillosamente bonito, ahí yo creo que se gana mucha autosuficiencia y comienzas a formar ese centro del que estamos hablando, ¿no? Que necesitas formar para funcionar en la vida, ¿no? Sí. Tenemos que apuntarnos, por cierto, a hacer un capítulo sobre qué significa eso del niño interno, que tú y yo lo tenemos muy claro. Muy claro.
pero los oyentes o que nos ve a través de YouTube en el canal, muy posiblemente a lo mejor no sepan, ¿no? Sí, o sea, rescatarlo primero hay que reencontrarse con él también, ¿no? Porque muchas veces también cuando vivimos con padres y madres tóxicas se queda como escondido, ¿no? Es relegado y hay que incluso buscarlo, ¿no? Hay que... Yo creo que hay otra cosa también que hay que hacer, ¿no? Que es perdonar. Yo creo que hay que perdonar. No han sido, muy posiblemente no haya sido provocado, no haya sido buscado. Es una mala gestión emocional, son personas que no han sabido gestionarlo y no ha habido una mala intención de ello, ¿no? Entonces hay que saber perdonar, porque el perdón es necesario para comenzar la sanación, si no... Sí, eh, entonces, ese ejercicio también de no te tengo rencor, de no te tengo, no te guardo nada y además te perdono porque sé que no ha sido. O sea, eso que incluso a veces el ejercicio de verbalizarlo, ¿no? En algún momento, ¿no? mm, De, del proceso. yo creo que eso es súper importante, Javi, Mm, ese proceso de perdón y de entender que, que es muy probable que esto sea generacional mm, y de entender que hay muchos padres que, queriendo muchísimo a sus hijos, muchos padres y muchas madres, no saben hacerlo de otra forma. Porque es que además viene de generación tras generación tras generación. mm, Y la conciencia a nivel de salud mental y de bienestar emocional realmente no se ha empezado a cobrar hasta los últimos, a nivel de masa, hasta los últimos 15 o 20 años, diría yo. No lo voy a llevar más atrás. Entonces yo creo que has dicho algo súper importante, el perdonar. El perdonar, el perdonar llega de manera natural cuando has hecho el trabajo. No se mm, fuerza. mm. Em, y también yo creo que, y si quieres vamos cerrando ya, Sí. eh, entender que cuando haces este trabajo de sanar esa parte tuya que ha crecido con padres tóxicos, lo que estás haciendo es cambiar ese patrón generacional. O sea, lo que estás diciendo es, el patrón muere conmigo y mis hijos no van a sufrir esto. Sufrirán otras cosas, Mm, pero esto no lo van a sufrir. Entonces, tener conciencia de lo que se sana a nivel generacional, eso va a afectar a todas las generaciones futuras. O sea, es que esto es, a mí me emociona mucho este trabajo porque realmente ahí es parte de donde se ve, si quieres un cambio en el planeta, hazlo en ti, ¿no? O sí. sea, entonces yo creo que es fundamental y es algo de aliento, ¿no? A las personas que están involucradas en sanar esto, saber que si muere en ti el patrón, liberas a todas las generaciones futuras de eso. Eh, ¿Cómo concluirías o qué dirías? Recomiéndanos un libro. Mm, Lucía, recomiéndanos un libro. Un libro en concreto para lidiar con esto se llama Padres que odian. Es un libro estupendo y la autora se llama Susan Forward, que lo tendremos, lo dejaremos abajo, Sí, abajo. sí, escrito. Em, Javier, ¿cómo concluirías? Pues mira, ¿Cómo yo concluir? simplemente me voy a quedar con dos ideas así esenciales, que sabes que a mí me gusta resumir, pero me quedo con dos ideas esenciales. Una es, y además lo has dicho al final, y a mí me marca mucho, ¿no? Es porque es importante tomar conciencia de si somos padres o madres tóxicas o si hemos vivido en entornos con padres y madres tóxicas y es no repetir modelos generacionales. Que termine en mí ese patrón de toxicidad, ¿no? Esa es quizás de las cosas más bonitas porque es como tú dices, ¿no? O sea, transforman el mundo, transforman la realidad y transforman el futuro, ¿no?
O sea, que mis hijos y mis hijas no hereden esto, que no lo hereden, que hereden otra cosa, pero esto no. Y después el elemento de sanación, liberación, calma, satisfacción que sentimos cuando descubrimos y comenzamos un proceso de sanación, ¿no? El que animar a que en el momento en el que te descubras que has vivido en un entorno de padres o madres tóxicas, no lo dejes ahí, que continúes caminando. Pues sí, toda la razón, Javi. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Hasta la siguiente. Javi, muchísimas gracias, es un placer. Y bueno, recordaros que os suscribáis, que le deis deditos para arriba en todas las plataformas, que le podáis dar deditos para arriba, que nos ayudáis haciendo eso y ayudáis también a, bueno, pues a pasar este mensaje que estamos queriendo poner ahí fuera. Y tenéis tanto los datos de Javier como mis datos. Si alguno de vosotros tiene alguna duda o quiere contactarnos o necesita algún tipo de ayuda con esto, nuestros datos están a pie de página. Y bueno, nos queda despedirnos y hasta la próxima, ¿no? Que tengamos una vida llena de emociones.